Buenos días, hoy vamos a tener una breve explicación sobre la generación de los microprocesadores. Empezamos con la segunda generación, que se dio en 1984 cuando aparece el microprocesador 8286 como base para una nueva generación de ordenadores de IBM. El IBM AD, el cual incrementa el bus de dirección de 20 bits a 25 MHz de velocidad, lo que permite acceder hasta 16 MB de RAM. Además, trabaja con un tamaño de palabras de 16 bits de extensión. Lo más importante que se introdujo fue la gestión de memoria virtual y multiprogramación. La memoria virtual es una extensión de memoria en disco o dispositivo de almacenamiento secundario. Ahora pasamos a la cuarta generación. En 1989 fue lanzado al mercado el microprocesador 8486 creado por Intel Corporation, el cual el tamaño de los registros y de los buses son de 32 bits. Mantiene tres modos de operación: el real, protegido y real virtual. Los Intel 486 son muy similares a sus predecesores, los Intel 386. Las principales diferencias es que los Intel 486 tienen un conjunto de instrucciones óptimas. Además, se incorporó un bloque especial de manejo de operaciones matemáticas con punto flotante conocido como un constante flujo de datos. Se introducen unos pequeños bloques de memoria RAM de alta velocidad conocida como caché. Alcanza los 133 MHz de velocidad, ya que realizaron cambios en la arquitectura interna de los i386, reduciendo el tamaño del chip para evitar menos consumo de temperatura. Ahora pasamos a la séptima generación. El Pentium 4 fue una línea de microprocesadores de séptima generación fabricado por Intel. Es el primer microprocesador con un diseño completamente nuevo desde el primer Pentium lanzado en el año 2008, capaz de alcanzar una velocidad de 4 GHz. Se destacan las siguientes características: 42 millones de transistores, velocidad de 46 Hz, 42 millones de transistores, bus de 400 MHz. Advanced Dynamic Execution hace referencia a la ejecución dinámica adelantada. Advanced Transfer Cache es un caché de 256 KB y se comunica con el núcleo del procesador por un camino de 256 bits de ancho. Enhanced Floating Point Multimedia se refiere a la instrucción de 144 nuevas instrucciones SSE y MMX que sirven especialmente a las necesidades del procesador de imágenes, video, sonido, voz, descripción de datos y aplicaciones científicas en general. Execution Trace Cache es un tipo de caché muy especial. En vez de almacenar los datos, en este caso instrucciones, guarda las microoperaciones más frecuentes. Dentro de la séptima generación también encontramos el Alder XP. Se utiliza en el diseño y desarrollo del Windows XP. Durante años, estos procesadores AMD han controlado algunos de los sistemas PC más confiables para aplicaciones Windows, incrementando el disfrute de los usuarios finales y la productividad. Cuando se trabaja con medios digitales como archivos de audio, video e imágenes, en esto juega un gran papel la optimización de la caché, que garantiza una velocidad completamente. Además, se implementó a este procesador con la tecnología denominada QuantiFET, que simplemente hace que sea mayor el número de operaciones por cada ciclo de reloj. Además, tiene una máquina de punto flotante completamente encadenada. En el procesador ARM XP fueron incluidas las instrucciones
SSM de Intel, que incluían el Pentium 3, rebautizados como 3D Naught Professional. Tiene un bus de 266 MHz con EEC, que significa código de corrección de errores. Un consumo de energía menor, ya que consume el 20% de la energía, lo que solventa momentáneamente el problema de sobrecalentamiento de su antecesor. Soporte de memoria DDR, que significa doble velocidad de datos. Pasamos a la octava generación, lo cual tiene como característica principal que aumentaron la presentación de velocidad. Estos procesadores trabajan con palabras de 64 bits, lo cual supone un paso más en la evolución. Se tiene que en el 2001 ya había pasado cerca de 15 años desde que llegaron los primeros procesadores de 32 bits. Todos los procesadores desde el 386 hasta el Pentium 4 y el Adnon XP. Sin embargo, en el 2001, Intel introduce el primer procesador de 64 bits para servidores, el Intanium, seguido en el 2002 por el mejorado Intanium 2. En el 2003, AMD introdujo el primer procesador de 64 bits para escritorio, el Adnon 64, seguido por su primer procesador de 64 bits para servidores, el Opteron. En el 2004, Intel introdujo una serie de versiones del procesador Pentium 4 y en el 2005 introdujo versiones del procesador Xeon para estaciones de trabajo y servidores y nuevos procesadores para PCs y escritorios como el Pentium Extreme Edition y el Dual Core Pentium D. Intanium fue el primer procesador de la familia de 64 bits de Intel junto a su hermano, el Intanium 2. Fueron los primeros procesadores en incluir 3 niveles de caché integrada, inicialmente muy caros. El primer Intanium 2 fue introducido en inicio del 2002, tiene más de 592 millones de transistores en la versión con 9 MB de caché. Tiene bastante más ancho de banda del bus, CPU, mayor velocidad de reloj y un FSB como mínimo 2 veces más rápido que el Intanium en todos los procesos. El Intanium y el Intanium 2 no se pueden intercambiar por estar soportados por distintos sockets y chipset. Adnon 64 y Adnon 64 FX fueron lanzados en septiembre del 2003. Fueron los primeros procesadores para uso doméstico y no para servidores. Estos procesadores son básicamente chips Opteron diseñados para PCs de escritorio. Características: tiene una velocidad entre 1,8 GHz y 2,4 GHz, 68,5 millones de transistores, controlador de memoria DDR integrado en el procesador, 128 KB de caché estándar, caché integrada de 512 KB, o sea 1 MB, SSM, más de 114 nuevas instrucciones para procesadores de gráficos y sonidos, bajos estados de consumo de energía. Para el Adnon 64 FX incluye algunas características diferentes como el aumento de la caché o de la frecuencia de reloj. El Adnon 64 también tuvo su versión de bajo costo. La principal diferencia entre el Adnon 64 y el 64 FX es que tienen distintos tamaños de memoria caché y distinto ancho de bus. Luego pasamos al AMD Opteron. Es la versión de Adnon 64 para estaciones de bajo trabajo y servidores lanzado en la primavera del 2003. El Opteron está disponible tanto en versiones de un núcleo como de doble núcleo. Pasamos a los procesadores de doble núcleo, o sea Dual Core. Los procesadores de doble núcleo incluyen, como su nombre indica, dos núcleos de procesador en un mismo paquete físico.
proporcionando todas las ventajas de tener un ordenador con varios procesadores a un costo reducido. Un procesador de doble núcleo está diseñado para usuarios que ejecuten múltiples programas al mismo tiempo o usan aplicaciones multimedia. Dentro de este grupo de procesadores encontramos Intel Pentium D. El procesador Intel Pentium D está diseñado para ofrecer desempeño a través de los distintos usos como el procesador de imágenes, la creación de contenido de videos, juegos y multimedia en los cuales los usuarios finalmente pueden apreciar el desempeño. El Intel Pentium D fue producido o lanzado durante el intervalo del tiempo de 2005 al 2007. Fue fabricado por Intel, tiene una velocidad de 2,76 GHz a 3,73 GHz. La velocidad de FSB es de 533 MHz a 1066 MHz. Procesos, o sea, longitud de canal de 0,09 monios a 0,066 milimonios. Conjunto de instrucciones, cuenta con instrucciones MMX, SSE, SSE2, 3 y EM64T. La arquitectura fue hecha en Netboard, un socket de LGA 775 y unos núcleos Smithfield y Presler. Pasamos al Intel Core original Duo, fue lanzado en el 2006 con un modelo de 32 bits bajo la arquitectura de x86 con doble núcleo, una caché compartida de 2 MB y FSB de 533 a 664 MHz. Luego pasamos al Intel Core 2, un lanzamiento en el 2007, un modelo de 64 bits bajo la arquitectura x86 con doble núcleo, una caché compartida de 8 MB y una FSB 533 a 667 MHz. Como podemos ver, la caché ha aumentado. Bueno, también cabe resaltar que aún en proceso hay muchos microprocesadores que funcionan para portátiles, pero que están basados en estos microprocesadores que he explicado. Espero que les haya gustado y nada, gracias por su atención.